La última vez que viajé en bus fue en el más lujoso de todo el Perú. Asientos cama, pantallas HD, comida caliente y hasta mantitas que parecían de hotel. Estoy en Brasil y decidí hacer lo impensable. Viajar en el bus más barato del país. Literalmente el más económico que encontré. Porque si algo que aprendí viajando es que los precios engañan, pero ahora quiero conocer la realidad. Y al final de este video vamos a responder una sola pregunta. ¿Vale la pena viajar en el bus más barato de Brasil o el precio bajo trae un costo muy alto? Vamos a verlo. Vamos a probar un nuevo servicio de bus. Este carro me hace recordar mucho a un juego de Sega Dreams. El bus continúa, no sé hasta dónde se va. Bueno, ya estamos instalados en el asiento. Miren amigos, ahí va el bus de la selección brasilera. Acá hay otro bus, miren, mucho más bonito. Miren, curiosamente para poder entrar tienes que agarrar esta tarjeta. Bueno, y el viaje comienza desde aquí, desde Belo Horizonte. Esta estación de buses normalmente se le llama como rodoviaria, así es en portugués. Estamos relativamente a tiempo, a unos 10 minutos. Bueno, ¿y por qué es que nos vamos desde Belo Horizonte a Sao Paulo? Muy sencilla la razón, vamos a probar un nuevo servicio de bus. De hecho, es el servicio de bus más barato de Brasil. Ya encontramos la plataforma, somos la plataforma E. Creo que me van a pedir mi documento, así que en un momento voy a seguir grabando. Listo, ya pasamos por la plataforma. Voy a buscar el bus. Supongo que en unos 5 minutos estará llegando el bus. Tenemos todavía tiempo. Más o menos es una ruta de 9 horas aproximadamente. Bueno, todavía estamos a tiempo. Faltan 5 minutos para que llegue. Nuestro bus sale a las 8 de la noche, son las 7:55. Esta es, creo, la tercera vez que voy a ir a Sao Paulo, pero voy a quedarme solo un par de días porque nos vamos a otro país, a otro destino, a un nuevo destino, a un nuevo lugar. El país ya lo he visitado antes, pero esta es una nueva región, una nueva ciudad. Y si todavía tú no te has suscrito, por favor, ¿qué esperas? Suscríbete a mi canal, comparte, dale me gusta, comenta, porque hay videos muy interesantes. Por ejemplo, el video de cómo celebrar Año Nuevo en Río de Janeiro. Si tú todavía no sabes o ya tienes tu ticket de Río de Janeiro y no sabes cómo es la ruta, cómo es el acceso, ese video te va a servir bastante. Acá te voy a dejar el video para que puedas darle una mirada y no estés perdido. Ahora sí, yo creo que voy a esperar al bus para poder enseñarles ese tipo de servicio, el bus más barato de aquí de Brasil. Ya llegó el bus, estamos haciendo la filita. Felizmente nosotros ya tenemos un asiento reservado. Vamos a darle una miradita a este bus para ver qué tan atractivo es. Pero miren, no se ve nada mal, ¿eh? El color, todo está bonito. Ahí menciona que vamos a tener wifi. Incluso hay asientos que son semileito y cama. Yo creo que ese semileito y cama es semicama y cama. Ya la gente está registrando su ingreso. Y acá, bueno, mi brother me ha preguntado la hora. Son las 8 de la noche exacto. Oye, puntual llegó el bus, ¿eh? Ha llegado puntual, toca ingresar, dejar la maleta y nos vamos para Sao Paulo. Bueno, de momento el servicio muy bueno, ¿eh? La persona que está registrando las maletas muy servicial, incluso habla español, esa es una gran ventaja. Ya nos dieron los tickets para poder reclamar las maletas al llegar a Sao Paulo y la diferenciación entre un lugar y otro es simple por la distancia, ¿no? Hay gente que viaja más corto, se van a otras ciudades, entonces las ciudades más cortas abren el compartimiento, sacan las maletas, mientras que nosotros tenemos un viaje más largo, pues están en la parte delantera para que al final pues todos los que llegan a Sao Paulo se abra el compartimiento y puedan sacar las maletas. Listo, aquí está el primer piso, vamos a darle una miradita. Nosotros estamos en el segundo nivel. Estamos en el segundo nivel. Lo bueno es que nos ha tocado los asientos de adelante, el 1 y el 2. Así que por esa parte vamos a estar tranquilos. Miren amigos, ahí va el bus de la selección brasilera. Bueno, ya estamos instalados en el asiento. Lo bueno es que tenemos una buena vista. Igual va a estar de noche, ¿no? Así que no sé si por la noche se va a ver algo, pero me imagino que el amanecer se va a ver bonito. Algo que sí creo que va a suceder y ya me estoy dando cuenta por los otros pasajeros que creo que ya tienen un poquito más de conocimiento en los viajes es que el aire acondicionado va a estar recontra frío. Vamos a ver qué tal está la trayectoria. Son 8:14, el bus todavía no sale. Me imagino que ya en un momento saldrá porque ya prendió los motores. En un momento les voy a mostrar también qué cositas hay en este bus.
Bueno, acabamos de tener una parada para poder comer un poco. Son las 11:51 de la noche, pongámosle medianoche, ya vamos 4 horas de viaje. Y esta parada es una parada clásica aquí en Brasil, que no solamente nuestro bus hace, sino muchos buses. ¿Por qué? Porque pues para que vayas al baño, si es que tienes hambre, pues puedas consumir algo de comida. Miren, acá por ejemplo hay otro bus, pero parece que este bus es más tipo de trabajo y hay muchos más buses por aquí. Miren, curiosamente para poder entrar tienes que agarrar esta tarjeta y ahí ingresas. Sin esta tarjeta no puedes ingresar. Con esto te permite hacer el consumo, te lo cargan aquí. Pues hay diferentes tipos de alimentación. Miren ese carrito, qué bonito, ¿ah? Este carro me hace recordar mucho a un juego de Sega Dreams que se llama Crazy Taxi. Si han jugado ese juego, es alucinante, pero es igualito. Los asientos adelante y atrás súper amplio, alucinante este taxi. Y aquí es el lugar donde ya se suele servir cualquiera sus comidas, sus alimentos. Por ejemplo, acá está la típica coxinha, el pan de queijo. Hay de todo, comidas y bebidas para que te sirvas las cantidades que quieras. Por allá hay una cafetería. Bueno, aquí ya comienzas a pagar con esto para que puedas comer tranquilo. Incluso miren, hasta helado hay para todo y para todos. Curiosamente por aquí también hay otra parte, y esta parte es de comida, 12 reales. Oye, qué bien, miren, esta parte no lo había visto. De hecho no hay mucha gente por aquí, la gente está más para el otro lado. Se ve buena esta cosita. Que dice que es moqueca de frango. Miren, hasta vinito también hay acá para los borrachos. Este es el lugar donde la gente pues ya se sienta para poder comer, y esto es algo muy interesante porque acá hay un espacio cultural, son ambientes de distintas partes de Brasil. Por ejemplo, esta es la ciudad de Ouro Preto, uno de los lugares muy bonitos también para conocer en Brasil. Tenemos un video de Ouro Preto. Esta representación es muy idéntica a la que se encuentra en Tiradentes, otra de las ciudades también que hemos grabado aquí en Brasil. Esta representación de las piletas donde la gente llegaba a lavar su ropa y pues a contarse un chismecito mientras que lavaban su ropita. Bueno, ahora sí vamos a mostrarles el bus. Este es el bus que nos está llevando a Sao Paulo. Vamos a ver qué tenemos por el precio que hemos pagado. Nosotros hemos pagado 70 reales, que viene a ser un aproximado más o menos de 40 soles. 40 soles un trayecto de casi 8 o 9 horas, así que es un precio bastante barato. Pero ¿qué ofrece? ¿Qué tiene? ¿Cómo son los asientos? ¿Cómo viajamos? Así que lo vamos a descubrir en este momento. Felizmente nuestro asiento es la parte de adelante. Eso sí, esta parte, la de abajo, creo que es la zona más carita porque es la zona de cama, la zona rica, la zona rich. Mientras tanto, una pequeña vista del espacio, suficiente como para poder echarse un poquito. No es tan cama, no es tan reclinable, pero sí se siente bien. Y lo bueno es que acá en el asiento de adelante puedes estirar un poquito más las patitas. Aquí va Sarita, ese es el espacio, tiene una pequeña luz de lectura. Acá hay cargas de USB, no los he probado, pero supongo que funcionarán. Esta es la palanquita para poder bajar el asiento. Un bus bastante sencillo, pero yo creo que lo suficientemente cómodo como para estar unas 8 o 9 horas y estar tranquilo. Por el precio que se ha pagado, está bien. Así que vamos a seguir con el recorrido porque ya encendieron los motores y vamos a ver qué tan bonita está la ruta, que ya pronto vamos a llegar a Sao Paulo. Bueno, acabamos de llegar. Son las 5:55 de la mañana. Bueno, son casi 9 horas exactas en la que hemos llegado. De hecho, acá está el bus. Ya la gente está bajando. El bus continúa, no sé hasta dónde se va, pero acá hay otro bus, miren, mucho más bonito. Miren, ahora este bus regresa para Belo Horizonte. Interesante. ¿Vale la pena irse en el bus y ahorrar un par de reales? Yo creo que sí. Ahora ya estamos en la rodoviaria de Tietê, que es en Sao Paulo. Vamos a buscar un lugar para poder tomar un desayuno. Luego ya voy a dar mi apreciación final sobre el bus, que de momento ha ido todo bien. Así que un ratito vamos a buscar un desayuno suave y continuar con nuestro viaje.
Y bueno amigos, con esto ha finalizado la experiencia de viajar en el bus más barato de Brasil, con destino desde Belo Horizonte hasta aquí, Sao Paulo, Brasil. Déjenme decirles que mi conclusión final es que ha sido un viaje agradable. Si bien no es tan confortable, tan lujoso, con un asiento 180 grados, vale la pena pagar el costo-beneficio, 70 reales, bastante barato. Y bueno, espero probar un bus de lujo aquí en Brasil también, pero si no has visto la experiencia del bus de lujo en Perú, te dejo por aquí el video para que puedas ver ese bus como es, un asiento 180, mantitas, terramos a bordo, alimentación a bordo y todo lo demás. Yo me quedo tomando mi desayuno y voy a disfrutar de Sao Paulo ahora para poder hacer un par de videos. Espero que te haya gustado este video. Si es que te ha gustado, por favor no te olvides comentar, darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Hay para todo y para todos y para todes.